Bienvenidos todos. Somos 35 participantes. Deben estar por conectarse algunos que no se han conectado todavía. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo curso que estamos haciendo en alianza con la Fundación para la Cultura Urbana. El profesor Edgardo después comentará un poco de cuál es el texto, el libro, porque aparte él fue el editor del libro y nos podrá decirnos un poco más de esto. Por parte de nosotros, el Proyecto Base, queremos darle la bienvenida a este curso. Este curso es nuevo y les comento, antes de darle la palabra completa al profesor, es nuevo para nosotros en el sentido de que vamos a hacerlo a varias manos. Nunca nos ha tocado la posibilidad de hacerlo así, excepto por una vez que lo probamos precisamente con Edgardo, pero fue una sola sesión. Y esta vez lo vamos a hacer a 5 manos. Entonces va a estar bastante interesante. Antes de darle el inicio, les quiero comentar de algunas reglas de participación. Lo primero es las buenas prácticas. Aquí, si desean participar, hay para hacerlo de dos maneras. Nosotros no tenemos el micrófono habilitado por temas de reglas internas para que el profesor pueda decidir cuándo intervenir o no. Normalmente él deja abiertas las preguntas, pero para participar nosotros lo hacemos de esta forma. Si ustedes le dan a la opción de participantes dentro de Zoom, ahí pueden poner la opción de levantar la mano, aquí lo tenemos en inglés, y al levantar la mano nosotros podemos habilitarles el micrófono para que hagan su pregunta. Nosotros recomendamos que no lo hagan por más de una intervención de más de un minuto, en caso de que se extiendan, para darle chance a otras personas. Luego de la intervención, pueden darle a bajar la mano. La otra forma para escribir y hacer sus preguntas es a través del chat. Nosotros podemos leer la pregunta en el chat si no quieren levantar la mano y habilitar el micrófono, y nosotros con gusto se los demos al profesor. Recuérdense que cuando ustedes escriben en el chat, lo tienen por default para todos. Pero si quieren escribirle directamente a mí o a alguien del grupo, tienen que darle aquí a la lista desplegable y ponen a otra persona. Luego, nosotros recomendamos que enciendan la cámara, porque esto le da mayor retroalimentación del curso del profesor. Ahora, esto no es obligatorio y si el internet se los permite, nosotros recomendaríamos que pongan la cámara para que el profesor vea esto. Aparte que las dinámicas del profesor Edgardo Mondolfi establece mucho debate, entonces obviamente la cámara también va a favorecer esto. Nosotros como base como base para la discusión establecemos el respeto a las ideas de los demás, entonces no se preocupen por hacer comentarios fuera de lugar, porque nosotros vamos a respetar y vamos a hacer lo mejor posible para que se respeten todas las opiniones. Por último, ¿cómo visualizar mejor en Zoom? Dentro de la pantalla, ustedes pueden darle a la opción de vista. En la opción de vista, si ponen vista del hablante, van a poder poner al profesor como protagonista, y eso les va a ayudar a visualizar mejor todo el curso. De todas maneras, si quieren poner la opción de galería, le pueden dar a este botón de vista y ahí podrían ver a todas las personas. El programa. Profesor, si quieres interrumpirme con el programa adelante, yo simplemente lo voy a leer para que todos estén atentos. No, adelante, Rodrigo, concluye Este programa, con calma. ok. Este programa cuenta con 13 sesiones, 13, escúcheme a mí, 7 sesiones. La primera de hoy es introductoria, pero a partir de la próxima, que es con el profesor Guillermo Telaveredo, vamos a tener sesiones dobles, excepto por la última sesión y la sesión que escribió Andrés Stambuli. Los horarios se mantienen fijos, van a ser todos los martes de 8 a 9:30, y todas las lecturas
están proporcionadas en el email de bienvenida, pero además, si desean acceder a ellas por otra forma, nosotros habilitamos un Google Classroom para que puedan ir directamente a ellas. Las dinámicas del profesor Edgardo Mondolfi requieren de la lectura previa de estos textos, porque la dinámica va mucho más orientada hacia un debate entre lo que se comenta ahí. No es obligatorio leerlas, sin embargo, nosotros como proyecto base recomendamos hacerlas antes de comenzar las sesiones. Hoy nos toca la política del siglo XX venezolano, el proceso político en el siglo XX, temas a tratar. Y esta imagen, que me imagino que ya el profesor Edgardo me va a interrumpir, es la imagen que se plantea utilizar para el libro. Con esto termino. Pueden compartir su experiencia a través de Twitter o Instagram, en @proyecto base, utilizando el hashtag hablando con base. También pueden hacerles menciones a la Fundación para la Cultura Urbana. Y con esto termino. Edgardo, es todo tuyo. Gracias, Rodrigo. Gracias además por enunciar tan prolijamente las reglas y las normas para el buen discurrir de estas sesiones. Bienvenidos todos. Me gustaría, Rodrigo, que en algún momento volvieses a colocar la lámina, que es la portada del libro, cuando puedas hacerlo. Ok, ya lo hago. Dame un segundo, que No, no te la había preocupes. puesto No, en no te la preocupes. imagen al principio, pero si la Sí, necesitas la vuelvo a poner. bueno, si quieres, búscala con calma y luego la despliega. Yo, en primer lugar, quiero dar una serie de agradecimientos, porque evidentemente este curso no salió de una botella, sino que fue resultado de del esfuerzo de un equipo humano por parte de Proyecto Base y de la Fundación para la Cultura Urbana. En primer lugar, mi enorme agradecimiento al propio Rodrigo Gil, quien es el que se hizo cargo ahora de la presentación y del enunciado de las reglas, quien va a fungir como host durante estas sesiones, que fue mi directo alumno en la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana y quien es uno de los motores de Proyecto Base, y fue por su entusiasmo que se le pudo dar calor a la idea de hacer este curso junto con los auspicios de la Fundación para la Cultura Urbana, quien también debo dirigirle una serie de agradecimientos. Aparte, perdón, en el caso de Proyecto Base, no quiero dejar de mencionar a Gabriela Zambrano, quien también ha estado muy diligente en la convocatoria de este curso. Y también en el caso de la Fundación para la Cultura Urbana, referirme antes que nada a lo que ha sido el apoyo brindado por Germán Cifontes y Elías Pino Iturrieta, así como, y no puedo dejar de mencionarla porque además está incorporada esta noche como participante del curso, a Gabriela Lepage, quien desde la Fundación le ha dado un gran impulso desde el área comunicacional a las redes y a lo que ha sido la difusión de este libro, sobre la base del cual se afinca el recorrido que vamos a estar emprendiendo y que, como pueden ver en la pantalla, es la carátula del libro que va a estar pronto a circular como primer título de esta colección editada por la Fundación para la Cultura Urbana y que lleva por título La política en el siglo XX venezolano, porque vendrán luego otros títulos referidos a otras órbitas temáticas como la sociedad venezolana, la economía, la cultura y otros tantos temas, ¿no? De modo que, como habrán de ver, este recorrido, como ya lo mencioné, incluso este recorrido
se va a afincar sobre todo en las lecturas que se derivan de este libro, de modo que ustedes van a tener de alguna manera el privilegio de ser los primeros lectores del libro, al menos una lectura comentada junto con los autores, porque los textos que ustedes disponen, de los que ustedes disponen, son prácticamente los textos finales que figuran en el libro, solo que fueron publicados gentilmente por iniciativa de Pro Da Vinci como entregas en torno al libro, y por tanto las versiones que ustedes manejan de estos capítulos que vamos a estar abordando son prácticamente los capítulos que conforman el libro, tal como fueron a la imprenta, quizás con algunas muy pequeñas modificaciones estilísticas. Las versiones que fueron publicadas de antemano por Pro Da Vinci son en realidad casi que la versión final de cada uno de los capítulos. También quiero agregar algo a la metodología, ya que Rodrigo hizo referencia a las reglas digamos, de convivencia, para que cada quien tenga la oportunidad de hablar, hacer comentarios, sugerencias, sin que nadie se atropelle. Y además de eso, poder disponer, digamos, de una dinámica que haga lo más fluidamente posible este intercambio. En cuanto a lo que me refiero por metodología, tiene que ver con lo que mencionó Rodrigo, que es el hecho de que yo quisiera que ustedes, antes de asistir a cada una de estas sesiones, hayan podido recorrer la lectura que corresponda a los efectos de estar familiarizados con lo que vamos a estar tratando, y para que ustedes mismos puedan de antemano tomar notas sobre aspectos de esas lecturas que les hayan llamado la atención, y para que puedan formular sus propias observaciones y comentarios a la medida en que conversemos con el autor de cada uno de estos capítulos. Ya Rodrigo les adelantó un poco lo del cronograma de la asignatura. Ese cronograma supongo que también está en el cajón donde están las lecturas a las que ustedes deben acudir, para que nadie se pierda, digamos, en esta hoja de ruta que comienza esa ruta hoy, el 8 de junio, con esta introducción que les voy a ofrecer al siglo XX venezolano y a los temas que vamos a tratar, y que sigue en orden de fechas el 15 de junio, el 22, el 29 de junio, el 6 de julio, el 13 de julio y el 20 de julio, conforme a los autores que están enunciados allí. Este curso tiene la particularidad, y lo adelantó algo en ese sentido Rodrigo, en que no voy a estar yo solo, voy a estar interactuando con los autores, de modo que va a ser una especie de conversación mía con los autores y a la vez con ustedes, que creo que le va a dar un enorme dinamismo y va a ser de esto un ejercicio muy grato, de que podamos oír al autor del capítulo en cuestión a partir de las preguntas que yo le pueda hacer y los comentarios, e incorporar las observaciones que ustedes que tengan a bien hacer sobre la lectura. En ese sentido, el primero, luego de mi introducción hoy, va a ser Guillermo Aveledo, con el tema de los partidos políticos durante el siglo XX. Le ha de seguir luego Diego Bautista Urbaneja, con el tema de la cultura electoral del venezolano, siempre en tándem conmigo. Luego, el 29 de junio, le corresponderá a José Alberto Olivar, sobre el tema de las Fuerzas Armadas, su concepción y desarrollo a lo largo del siglo XX. Luego, como lo mencionó Rodrigo, que viene siendo la quinta sesión, es una sesión en homenaje a Andrés Stambuli, que va a estar a cargo de mi persona y del profesor Guillermo Aveledo, en torno a la concepción y desarrollo del Estado moderno venezolano a lo largo del siglo XX. Luego, el 13 de julio, me toca alternar con Carole Leal sobre el tema de la cultura institucional de la transmisión del poder en el siglo XX. Y concluiremos el recorrido el 20 de julio con una especie de epílogo, que es, a fin de cuentas, mi capítulo a este libro, que lleva por título Venezuela y el discurso de la modernidad en el siglo XX. Algo que me llamó mucho la atención
cuando revisé la lista de los participantes, es que se trata de participantes de una enorme calidad, por lo que pude ver, de modo que tengo enormes expectativas en torno a digamos, el producto de lo que van a ser estas conversaciones con los autores. Entiendo que hay más de 30 cursantes inscritos. Eso también va a permitir que la dinámica sea amplia, que se escuche, tengamos la posibilidad de escuchar muchas voces durante este recorrido, en la medida en que ese número de participantes va a hacer pues, que fluya aún más todo cuanto tenga que ver con las intervenciones de quienes están del otro lado de esta conversación mía con los autores del libro. Quisiera aclarar, por último, que no se trata de un curso de historia ni de historiadores para historiadores, sino de hacer que nuestras miradas, tan plurales y múltiples como son las trayectorias profesionales de quienes participan como asistentes, nos permita, con base en estas lecturas y con la presencia de nuestros autores invitados, intentar entre todos rectificar cosas y asomarnos a nuevas posibilidades al hablar acerca del siglo XX. Yo quisiera dedicarle esta sesión entonces, como lo anuncié, y con esta aclaratoria de antemano de que no es un curso para historiadores, es un curso que pretende invitar la mirada plural de todos ustedes con sus respectivos bagajes profesionales, sus propias miradas y pupilas diversas y variadas en torno a estos temas. Y para lo cual, como les he dicho, quisiera ofrecer una introducción al recorrido que vamos a estar emprendiendo, compartiendo a partir de este punto unas notas que he querido preparar justamente para compartirlas con ustedes. Les voy a pedir solamente un minuto porque ha entrado una ola de calor de pronto en la biblioteca mía para yo abrir las ventanas, que me va a tomar medio minuto hacerlo, y me reincorporo a la sesión. Y discúlpenme por este imprevisto. Profesor, cuando quiera, le quito, o sea, le quito la exposición. Ok. Está muteado, por cierto. Ah, ya voy, profesor. Un momento. Listo, listo. Ya puede desmutearse, profesor. ¿Ahora se escucha, Rodrigo? Ahí está. Ok, muchas gracias y disculpen la interrupción ante este imprevisto, como les decía, del calor que ha venido a apoderarse de la biblioteca. Bueno, quiero comenzar entonces con una introducción, como decía, en torno a lo que vamos a estar atendiendo. Y creo que la pregunta más pertinente que nos podemos hacer como inicio de este recorrido es, ¿cuándo comienza exactamente el siglo XX? Se trata de una pregunta que puede resultar engañosa, pero que en ningún caso aplica solo al caso que nos concierne, que es al caso de Venezuela. Y lo digo porque, por ejemplo, el historiador inglés Eric Hobsbawm, en su libro Historia del siglo XX, se inclina por la idea de que el siglo XX comienza a partir de la Primera Guerra Mundial y que los 14 años previos, es decir,
de 1900 a 1914, podrían ser vistos simplemente como una prolongación del siglo XIX, de acuerdo con Hobsbawm. De alguna manera, y por muy arbitrario, caprichoso o discutible que sea, nuestro siglo XX venezolano pareciera haber comenzado mucho más cerca de Juan Vicente Gómez y de su largo primado que comenzó en 1908 que de Cipriano Castro en 1900. Y ello por algunas cosas sustancialmente diferentes que comenzaron a registrarse respecto al país que quedara colgado a las espaldas de Gómez y que habremos de ir atendiendo como elementos de novedad de ese siglo a lo largo de este recorrido. Siguiendo lo que dice Hobsbawm, al menos hay algo que uno puede dar por seguro, y es que ningún siglo comienza coincidiendo exactamente con la cronología, por la sencilla razón de que la dinámica que nos interesa atender es la dinámica de los procesos, lo cual exige siempre una mirada mucho más amplia que la mirada que podamos tener sobre lo episódico. Pero obviamente estos procesos que exigen una larga mirada también comportan o traen consigo elementos que perviven del pasado, elementos que en muchos casos van a ir desapareciendo en la medida en que avance el siglo XX, pero que aún pervivían como elementos significativos al iniciarse el siglo XX. Me refiero, por ejemplo, a ciertas formas de propiedad, a ciertas formas de socialización, a representaciones e ideas que fueron propias del siglo XIX, pero que aún van a hallarse presentes de una manera o de otra al iniciarse el siglo XX. Pero esto que estoy diciendo no niega que el siglo XX sea radical y sustancialmente distinto en muchos sentidos al siglo XIX, y que en consecuencia el siglo XX va a estar hecho en muchos casos de peculiaridades prácticamente inimaginables al confrontarlo con el siglo XIX. Y eso es justamente lo que vamos a estar explorando, lo que vamos a ir explorando a lo largo de nuestras 7 sesiones. Cuando uno habla de los elementos definidores del siglo XX, o cuando uno habla del rompecabezas del siglo XX, ese rompecabezas se puede ir armando en buena medida, en primer lugar, a partir de lo que estaba ausente durante el siglo XIX. Lo primero, entre esos elementos definidores y ante lo que estaba ausente en el siglo XIX, será contar con excedentes económicos, que fue justamente una de las carencias crónicas del siglo XIX y en medio de lo cual el petróleo va a jugar, desde luego, un papel esencial. Lo segundo, y no lo digo en orden de importancia, será un proceso centenario de paz política. Una paz que no llegó como se anhelaba, porque llegó envuelta en los ropajes del gomecismo, pero muerto Gómez, nadie pretendió volver a la guerra, ni nadie pretendió decir que la guerra era una virtud superior a la paz. Esto, de alguna manera, opera en franco contraste con el hecho de que, si bien no todo el siglo XIX se agotó en violencia, como tiende a pensarse o tiende a suponerse, debemos, sin embargo, reconocer que la violencia en el siglo XIX era la respuesta política no solamente habitual, sino generalmente la única aceptada o la más aceptada. El siglo XX, en cambio, va a atestiguar algo distinto. Va a atestiguar el paso de una violencia sistemática y relativamente aceptada, como lo era en el siglo XIX, a la existencia de una violencia asistemática, o al menos condicionada a que solo las Fuerzas Armadas hicieran uso de ella, es decir, de tal violencia.
Hablamos resumidamente de esta manera de la cancelación de la violencia como instrumento para hacer política. Y de modo que en términos de socialización hablamos también de la condena y no de la exaltación del hecho guerrero durante el siglo XX. Viene lo tercero como elemento definidor del siglo que vamos a estar abordando, y es la construcción de un Estado moderno, un Estado mucho más complejo, institucionalmente hablando, del que pudo haber existido en el siglo XIX, y una de cuyas principales características como Estado en el siglo XX es que se vea definido como un Estado centralizado, capaz de ejercer un efectivo control sobre el territorio nacional y fundamentado a la vez en la idea de que ese territorio nacional se viera mejor articulado en términos viales. Pero ese Estado moderno, ese Estado del siglo XX, tendrá también otras dos características para que podamos hablar de tal. Primero, no solo que sea un Estado centralizado, sino que actúe sobre la base de nuevos tipos de política hacendística y fiscal, por ejemplo, o incluso a la hora de programar las prioridades del país en materia económica. De modo que planificación y dirigismo serán palabras claves en este proceso que habrá de irse dando a lo largo del siglo XX, especialmente a partir de la década de los años 30. Pero también para hablar de ese Estado moderno, ese Estado que vamos a estar atendiendo de alguna manera durante estas sesiones, debemos hacerlo también en relación a lo que fuera la ampliación de sus roles durante el siglo XX, a la ampliación de sus competencias, a la ampliación de sus atribuciones, a la ampliación técnica de sus capacidades, al hecho de que terminara convirtiéndose inclusive en un Estado empresario y sobre todo al darle curso a ese Estado a una vocación garantista y asistencialista de su parte. Viene lo cuarto como elemento distintivo del siglo XX, y es que junto con esa idea del Estado moderno vienen aparejadas las distintas expresiones que le darán sentido a una sociedad organizada como será la sociedad venezolana del siglo XX. Hablo de los partidos políticos de masas, de la actividad sindical, de las confederaciones patronales, de las cámaras de comercio, de los colegios y gremios profesionales, de las asociaciones civiles y, no menos importante en esta lista, de las Fuerzas Armadas institucionalizadas, como va a ser su más visible característica durante el siglo XX, sobre todo en contraste con el siglo XIX, o lo que podía entenderse por elemento armado en el siglo XIX. En quinto lugar, y como otra ancla que separa el siglo XIX, que separa el siglo XX, perdón, del XIX, va a ser obviamente la formación de una sociedad distinta, una sociedad cada vez más compleja, una sociedad cada vez más exigente, que habrá de irse insertando en el proceso de construcción del consenso democrático, pese a los altos y bajos que describiera ese consenso democrático a lo largo del siglo XX. Esto va a significar también la construcción, en términos modernos, del sector privado de la economía y sus posibilidades reales de coexistencia o de convivencia con ese Estado también moderno y, por supuesto, en muchos sentidos omnipresente durante el siglo XX. Hablamos también, en este caso, al hablar de la sociedad en el siglo XX, de una sociedad que va a ser capaz de ir construyendo una rutina electoral y una gimnasia ciudadana con todas las imperfecciones que puedan atribuírsele a ese proceso. De modo que si combinamos esa rutina electoral con la tendencia a liquidar el ancestral temor a participar en la vida pública, tenemos como producto muy característico del siglo XX
a una sociedad que comienza a actuar sin vacilaciones o al menos sin los miedos tradicionales a la hora de intentar oponerse a los errores y abusos del poder a través de las garantías que le brinden a esa sociedad las contiendas electorales. Será, insisto en recalcarlo, el siglo de la incorporación de la masa a la política, de la universalización del voto, incluyendo la universalización del voto femenino, y de lo que serán, como ya lo he señalado, algunos de sus principales correlatos, comenzando quizás por el más importante de ellos, a los efectos de la participación en la política y en la calle, como lo serán los partidos políticos de masas. Y de modo que hablamos en consecuencia, a propósito de este punto quinto, como característica propia del siglo XX, o muy singular y muy propia, el advenimiento de una sociedad abierta, de una sociedad participativa, de una sociedad que reclamará cada vez más el derecho a ser escuchada. Y esa creciente tendencia de la sociedad a ser oída, como colectivo, como sociedad, no solamente la van a garantizar en enorme medida los modernos medios de opinión, sino también los gremios, las ligas y asociaciones que van a servirle de canal a esa sociedad, funcionando como agrupaciones de distinto tipo, en tanto que actuasen durante el siglo como portavoces de intereses sectoriales. Y por eso hablaba de colegios profesionales, hablaba del sector sindical, hablaba de agrupaciones, de agrupaciones civiles, etcétera, etcétera, cámaras de comercio y otras expresiones de esa pluralidad de intereses que van a estar interactuando en el siglo XX, con muchísimo dinamismo, por supuesto. El resultado de ese dinamismo y de esa interacción va a ser obviamente la presencia de una participación ciudadana significativamente creciente a lo largo del siglo, en términos de cómo esa ciudadanía va a ir tratando de resolver los problemas a lo largo del siglo, y sobre todo cómo esa sociedad y esa ciudadanía van a empezar a entender o a aprender a dirimir sus conflictos, en tanto que sociedad compleja y contradictoria, por vías distintas a las vías de la violencia, lo cual nos lleva de vuelta al tema de la paz política que había querido mencionar como una de las principales características o signos distintivos de este siglo XX. Para ir más o menos concluyendo ya esta introducción, puedo mencionar en sexto lugar como elemento notablemente característico del siglo XX y que de alguna manera como elemento resume algunas cosas que ya he mencionado, es lo que tiene que ver con una distribución distinta del poder político. Y eso tiene que ver, desde luego, no solamente con la proliferación de los propios partidos, sino con la idea de la alternabilidad en el ejercicio del poder, con la profundización de los contenidos democráticos de esa sociedad venezolana, con la celebración de elecciones competidas y sin resultados necesariamente predeterminados. Va a tener que ver mucho también con la continuidad en la gestión pública, en muchos de los planes que habrán de desarrollarse en términos de obras de gran envergadura durante el siglo XX, pero también, es decir, a nivel de los acuerdos entre los partidos gobernantes, los partidos que van a coexistir dentro de la dinámica de gobernabilidad, dándole continuidad en muchos sentidos a estos grandes proyectos, en lo infraestructural, en lo petrolero, en lo económico en general. Pero además hay un elemento muy importante dentro de esta sexta característica que tiene que ver con la distribución distinta del poder, que tiene que ver con la idea de los esquemas que pueden expresarse en pactos o en alianzas que se dieron o que llegaron a registrarse durante el siglo XX para beneficio de la propia gobernabilidad y sobre todo con el fin de facilitarle el camino a la alternación. Claro está que a esta lista de 6 notables características
del siglo XX, sobre todo en contraste con el siglo XIX, podría uno agregar otros atributos, otros elementos que quizás resultan para todos ustedes mucho más obvios, o que están, digamos, más a la vista de los que acabo de enunciar, que son elementos que probablemente ustedes también manejaban, pero no los habían atendido de la forma como yo he querido sumarizarlos. Pero estos otros que son más obvios, podríamos comenzar con lo que significó, por ejemplo, para el siglo XX venezolano, la transformación de la realidad demográfica del país, para bien y para mal. Y hablamos en este sentido de lo que significara pasar de un país de 2.400.000 habitantes en 1900 a cerrar el siglo XX con una población cercana a los 24 millones de habitantes. En segundo lugar, dentro de este catálogo de elementos un poco más obvios, podríamos también hablar de las realizaciones materiales propias de ese siglo y sus altos costos en términos de inversión, o de lo que implicaran, por ejemplo, el mejoramiento de los índices sanitarios y nutricionales del país, o la formación de recursos humanos, o la escolarización de la mujer, o inclusive en general la expansión de los sistemas de educación en el país durante el siglo XX, por solo citar unos casos, como son estos en materia sanitaria, nutricional y educativa. Y tercero y último, como otro elemento dentro de este catálogo de obviedades que hacen al siglo XX el siglo que fue, es lo que significó a fin de cuentas la modificación profunda de las estructuras sociales y económicas del país, debido especialmente al predominio de la industria petrolera. Termino con esta gran pregunta, como comencé esta introducción con aquella de dónde comienza o dónde podría comenzar el siglo XX. Y la pregunta con la que concluye ahora esta introducción es ¿por qué el siglo XX? ¿Por qué nos debe interesar el siglo XX? Esa es la pregunta que justamente le da fundamento al libro sobre el cual vamos a trabajar con base en los textos que figuran recogidos allí, y que le da fundamento también a este curso y a la participación de ustedes, porque de lo que se trata es de invitarlos a ustedes, como lo harán estos autores que nos van a acompañar, a tratar de advertir entre todos y ya con mayores detalles lo que he enumerado en cuanto a esas características que hacen necesariamente del siglo XX una fábrica distinta de cuanto el país traía a sus espaldas hasta el siglo XIX. Pero algo más importante todavía, no solamente advertir cómo se dio esa fábrica del país, esa fábrica de país durante el siglo XX, sino cómo además, oyendo a los autores que vamos a escuchar y haciendo las lecturas que vamos a hacer, podamos, y esa es al menos mi expectativa, apartarnos de ver al siglo XX como el siglo tan vilipendiado como se ha visto, bastante mal comprendido por demás como siglo, y mucho más, si le sumamos a esas incomprensiones los desmerecimientos, las apreciaciones sesgadas y los juicios tendenciosos a los que se ha visto sometido el siglo XX por obra de algunas voces muy influyentes. Solo por citar un ejemplo, Hugo Chávez Frías, que fue un desmerecedor profesional del siglo XX y de sus logros. De modo que eso es un poco lo que quería comenzar la noche de hoy. Y si quieren, más adelante les hablo un poco más en particular de lo que espero que aborden los autores que nos van a acompañar a lo largo del recorrido. Voy a hacer este alto para escuchar algunos comentarios de ustedes o preguntas, y luego, si quieren, entonces cierro con los autores y los temas que vamos a estar esperando escuchar de su parte. Adelante. Como Rodrigo maneja la consola, entonces podré informarme a través de él de preguntas o comentarios que a bien tengan a hacer. Ok, les recuerdo que hay dos formas de participar.
Una como lo hizo Jesús Piñero, levantando la mano, y ya te voy a habilitar el micrófono. La segunda es como lo hizo César Batis, escribiendo directamente en el chat. Entonces voy primero con Jesús. Adelante. Vale. No, bueno, profesor, Jesús. digamos que esta lectura del siglo XX representa tal vez una superación a lo que historiográficamente, bueno, imperó precisamente durante la segunda mitad del siglo XX, que fue, bueno, que quedó marcada por aquella frase que dijo Mariano Picón Salas, que Venezuela entraba al siglo XX en 1936 tras la muerte de Juan Vicente Gómez, ¿no? Entonces, digamos que tal vez esta lectura lo que busca es revalorizar el papel, sí, de la construcción del Estado moderno durante la dictadura gomecista, incluyendo, bueno, tal vez el tema de las Fuerzas Armadas, incluso la conformación de los partidos políticos. Me llama la atención porque, bueno, porque fue una visión, una lectura que imperó incluso hasta entrado el siglo XXI, porque en la universidad siempre recibí esa lectura, ¿no? Bueno, entramos al siglo XX en el año 36 tras la muerte de Gómez. Pero bueno, nada, era un simple comentario. No, te agradezco, Jesús, agradecido por ese comentario al rompe o de entrada, porque precisamente algo que vamos a estar atendiendo de alguna manera es justamente cómo esa frase atractiva, pero no necesariamente confiable, de Mariano Picón Salas, nos permite hacer la valoración que podamos hacer del siglo XX. Comenzando por el hecho de que la frase de Picón Salas, y como tú bien lo dejas haber advertido, Jesús, responde a una clara intencionalidad política, es decir, el hecho de alguna manera es una frase que reacciona, con la que se reacciona ante la muerte de Gómez o la desaparición física de Gómez. Pero si uno trata de valorar esa frase a la distancia, hay elementos que permiten advertir las fragilidades que tiene la frase. En primer lugar, ningún siglo comienza con la desaparición física de un mandatario ni de un régimen político en particular, por mayor ascendencia que hayan tenido ese mandatario o ese régimen en el imaginario colectivo. En segundo lugar, lo apunto yo en la introducción a este libro, a propósito, porque también cito la frase de Picón Salas en mi introducción a este volumen. De alguna manera, la frase de Picón responde a esos enunciados aurorales ante una nueva época, digamos, una especie como de enunciado adánico, de un reemprender al país luego de desaparecido el largo primado de Juan Vicente Gómez. Y que además no es infrecuente, digamos, dentro de la literatura política venezolana toparse con esos anuncios de la llegada de una hora nueva, como podía ser el caso con esta frase de Picón. Pero es que además Picón está perdiendo de vista algo importante y lo está haciendo de manera deliberada o lo está haciendo en medio de esa opinión tan cargada de intencionalidad política. Y es que el Estado moderno, el Estado no es hechura del siglo XX, sino su estructuración moderna sí es hechura del siglo XX. Comienza realmente su andadura es durante el largo régimen de Juan Vicente Gómez, es decir, la construcción de esa burocracia civil y militar que va a comenzar a dar de forma las bases del Estado moderno en el siglo XX y que desaparecido Gómez como proceso de construcción, esa burocracia civil y militar y una cada vez más progresiva ampliación de los roles del Estado, no va a desaparecer como tendencia al desaparecer físicamente Gómez. Es decir, a partir del año 36, ese Estado va a ir adquiriendo mayores roles, ampliando sus capacidades, pero además ya venía cargando desde el primado de Gómez, para decirlo de alguna manera, con lo que había sido la formación de esa burocracia civil y militar, e incluso con el impulso, que mencionaba eso como una característica muy propia del siglo XX,
de nuevas visiones en lo hacendístico y en lo fiscal. Y eso ya se comienza a advertir durante el régimen de Gómez, tanto en materia hacendística como fiscal y tímidamente en lo petrolero. Pero en todo caso, el siglo XX antedata a Gómez. Antedata a la muerte de Gómez, perdón, quiero decir. No necesariamente antedata a Gómez, porque quise aclarar que Cipriano Castro, si bien cronológicamente coincide con el inicio del siglo, todavía ese país de Cipriano Castro parece ser más una prolongación del siglo XIX. Eso es lo que quise aclarar al principio. Gracias, Jesús. Adelante. Ok, hay varios comentarios en el chat y 3 manos levantadas. Voy a empezar a leer las del chat primero y después le doy la posibilidad a las personas que hagan sus preguntas directamente. César Batis había preguntado si ha terminado el siglo XX. Y me gustaría mezclar esta pregunta directamente con la que hizo Ronnie Rodríguez un poco después, que pregunta, aunque estemos hablando del siglo XX, lo que vemos de este siglo XXI es un retroceso político a niveles del siglo XIX. Creo que las dos preguntas... Si es que terminó, sí. Y si lo que estamos viendo hoy... Ya capté un poco el sentido de las dos preguntas. La primera es si esto es una prolongación del siglo XX. En cierta forma lo es. O sea, el siglo XX no concluyó con el segundo gobierno de Rafael Caldera. ¿De acuerdo? De hecho, hay elementos muy visibles de lo que fue la construcción del siglo XX que aún se mantienen en pie. Quizás algunos elementos de esa construcción se vean amenazados por lo que ha sido la dinámica de lo que llevamos del siglo XXI. Pero evidentemente, digamos, lo que la sociedad venezolana construyó recién, en un pasado reciente, como lo fue el siglo XX, sigue manifestándose. Pese a que ahí podemos entrar al sentido de la segunda pregunta, si más bien no podríamos estar ante el hecho de vernos, sumidos en una dinámica en la que pareciera, o como alguna vez lo quiso decir Tomás Estraca, ver el pasado como proyecto, pero no el pasado del siglo XIX, es decir, esa idea, cuando yo hablaba de Chávez y del chavismo como grandes merecedores del siglo XX, esa especie de idea un tanto nostálgica de un país que se remonta al siglo XIX, un país que es capaz de enaltecer, una memoria o una nostalgia, que es capaz de enaltecer elementos que uno vería con mucha prevención después de todo lo que ha significado nuestra construcción social y económica en el siglo XX. Elementos que realmente responden a un país tan significativamente distinto y que solamente su evocación nostálgica lo llena uno de aprensiones, ¿no? Cuando uno ha escuchado, digamos, durante todos estos últimos 30 años, hablar del siglo XIX como un siglo que hay que enaltecer frente al siglo XX y sus miserias, supuestamente, ¿no? No sé si en algún modo contesto estas inquietudes, pero sí, evidentemente, pareciera haber un culto pre-siglo XX, que es muy peligroso además porque es el culto a ciertas expresiones de la política que pensaría uno que el siglo XX se hizo cargo de diseñar de una manera distinta, es decir, la concepción del poder y su distribución en el siglo XX. Yo creo que hay cierta nostalgia hacia esa cultura política del siglo XIX que no es precisamente un elemento que pueda concitar la mayor atracción, ¿no? Frente a lo que ha sido nuestra compleja construcción institucional y política del siglo XX. Adelante. Ok, voy con Consuelo entonces. Consuelo, te estoy habilitando el micrófono. Aló. Ajá.
Hola, Buenas noches. Consuelo. Hola. Gracias, profe, un abrazo grande. Feliz noche para todos. Bueno, Igual. nada, en principio, bueno, me parece excelente la propuesta, la dinámica para estas jornadas que vamos a tener en adelante. Y bueno, sí, en efecto, casi nunca los siglos coinciden con esos cambios culturales, esos cambios sociales, ¿no? Creo que, bueno, es bien interesante entender este siglo XX desde los avances y los logros sociales, me parece muy interesante, pero también esos pros y contras del siglo, ¿no? No todo es color de rosa, sobre todo, bueno, ahorita estaba hablando un poco de la burocratización del Estado, pero hablando un poco de la burocratización mala, ¿no? Es muy importante también hacer ese balance. A mí, bueno, personalmente me interesan los rasgos sociales principalmente, pero bueno, hay que hacer ahí como un balance, ¿no? Y bueno, estoy segura que lo vamos a lograr. Las cronologías a veces a nosotros nos abrazan un poco y nos hacen ver las cosas como de forma lineal, pero bueno, no es nada más así, pues no, hay que entenderlo sistémicamente. Así que bueno, Claro. de verdad que muchísimas gracias por la propuesta. No, gracias a ti, Consuelo, y sobre todo por el comentario, ¿no? Porque como habrán de darse cuenta, no vamos a emprender un recorrido basado en una mistificación del siglo XX, ¿no? El siglo XX tuvo sus grandes imperfecciones, no hay duda de eso. Y sobre todo, Consuelo, yo haría un distingo en ese sentido entre un Estado que fue creciendo, un Estado incluso que fue ampliando su capacidad de absorción como empleador, es decir, dentro de una dinámica de empleomanía de parte del Estado, y lo que fue al mismo tiempo un Estado que fue capaz de contar con una altísima calificación técnica en muchos sectores. Es decir, uno tiende a pensar en el Estado como ese Estado mamut, como ese Estado obeso, de duplicación de funciones, que no niego que haya ocurrido, pero también lo que significó la formación de importantísimos recursos humanos que estuvieron al servicio del Estado y sobre todo en la consecución de o en la ejecución de obras que tuvieron, pese a las discontinuidades que pudieron haberse dado en algunos casos, tuvieron sentido de ejecución más allá de una gestión determinada. Y en ese sentido hablo de la legión de técnicos o de ingenieros, por ejemplo, que formaron parte de ministerios como el Ministerio de Obras Públicas y que fueron capaces de proyectar obras de largo alcance más allá de la gestión en particular en que fueran iniciadas, sobre todo porque contaron con otro elemento muy propio del siglo XX, al margen del clientelismo político, que era realmente la carrera profesional, la estabilidad administrativa, es decir, su carrera como profesionales al servicio del Estado. De modo que, por un lado, podemos ver fenómenos deplorables o cuestionables, pero por el otro lado, reconocer también lo que significó, en ese sentido, cuando hablamos de la burocratización, en su mejor acepción, ¿no? En la formación, en la incorporación de cuadros, pero que realmente fueron capaces de desarrollar una trayectoria basada en las garantías que las propias leyes le dieron al personal en el sector público en términos de carrera administrativa y de estabilidad laboral. Así que gracias. De todas maneras, claro que no vamos a dejar de ver las ronchas del siglo XX, pero también me interesa mucho que tratemos de revalorar elementos que perdemos de vista al hablar de los logros colectivos. No necesariamente hablo desde lo político. Cuando hablo de lo político no hablo necesariamente desde la conducción, sino de parte de la propia sociedad. Es decir, cómo esa sociedad fue capaz de exigir, de reclamar, esa sociedad venezolana fue capaz de complejizarse, de hacerse cada vez más exigente. De modo que esos son elementos que obviamente forman parte de lo que a mí me interesa poner de relieve.
sin excluir, por supuesto, lo que tú mencionabas sobre los aspectos cuestionables del siglo. Adelante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, vamos con Marcelo Guerra. Lo estoy habilitando el micrófono para que haga su pregunta. Sí, buenas noches. Me Hola. gustaría preguntar si se podría considerar que el siglo XX podría ser una especie de siglo es el siglo en el que se conforma una especie de conciencia nacional unificada, cuando dejamos de ser un país archipiélago, como diría el profesor Pino Iturrieta, en donde varios caudillos dominaban ciertas partes del país, para ahora pasar a ser un solo país donde todos tenemos cabida. Claro, eso es uno de los elementos que yo quise destacar un poco y te agradezco que hayas vuelto a mencionarlo para poder ampliar un poco más en ese sentido lo que quise decir. Es decir, la idea de la articulación nacional, que no es una idea muy remota, es decir, que no es una realidad muy remota. Cuando hablamos a partir de eso que mencionas a propósito del título del libro de Elías Pino Iturrieta, El país archipiélago, es decir, ese país repartido en realidades cantonales, como ese proceso de unificación nacional que comienza a darse a pesar de sus reveses, a pesar de los tropiezos durante la gestión de Guzmán Blanco a finales del siglo XIX, cobra evidentemente mucho más dinamismo, mucho más capacidad en ese sentido de articulación territorial a partir de lo que va a ser el advenimiento de Castro y de Gómez, y de ahí en adelante. Es decir, esa idea de lo nacional, lo cual es un tema fascinante, porque hablar de la nación venezolana es hablar de una realidad bastante reciente en el tiempo. Y les voy a poner un ejemplo de algo que me llama mucho la atención. Cuando se dio el certamen electoral entre Rómulo Gallegos e Isaías Medina Angarita en el año 41, un periódico de la capital exhortó a ambos candidatos a no azuzar sentimientos regionales que podrían ser dañosos a la República. Es decir, que todavía en la década de los 40, afincarse en esos sentimientos regionales como para beneficio de alguna parcela, de alguna bandería política, era un elemento que estaba presente. Y de modo que todavía para la década del 30 y 40 se le sienten todavía algunas costuras frágiles a esa construcción de país, como el que hemos venido a conocer a partir de la década de los 40, con muchas menos costuras frágiles, como sentido de nación venezolana. Y lo digo incluso a propósito del hecho de lo que durante esa misma década de los 40 iba a significar con el advenimiento de la Junta Revolucionaria del Gobierno la idea de que ese régimen revolucionario presidido por Betancur guardaba recelos o sentimientos antiandinos. Y eso formó parte también de un enorme debate en la época. Y Betancur obviamente tuvo que enfatizar que de su parte no habían prevenciones antiandinas, justamente ante, digamos, lo que había significado esa presencia tan importante de los Andes como motor de, digamos, de la dinámica política del país desde 1899 hasta el año 35, perdón, hasta el año 45. De modo que esas fragilidades, esa idea de Venezuela como nación, es algo que podemos hablar de ella como uno de los grandes productos del siglo XX, pero como un producto además de a partir de la década de los 40 del siglo XX. Y que a ello habrá de agregarse, por supuesto, mucha más solidez en la medida en que el país se vea cada vez más integrado territorialmente, cada vez que el país, en la medida en que el país se vea cada vez más articulado en términos viales, e incluso cada vez más, en la medida en que cada vez el país se vea más penetrado por los medios de opinión nacional y de alguna manera por la multiplicación de opiniones procedentes de
de la capital y de otras grandes ciudades, que van a ir conformando de alguna manera un pensamiento nacional sobre los problemas nacionales, más que sobre los problemas propios de la comarca. Entonces, te agradezco mucho la pregunta porque tiene un poco que ver con ese elemento que quise señalar al comienzo de esta apretada introducción que hice. Gracias. Y por cierto, agregando a la pregunta aquella de si no estamos de alguna manera viéndonos de vuelta al siglo XIX en algunos sentidos, quizá uno de los más dramáticos es la desarticulación del país en términos de lo que ha sido el deterioro de su vialidad. Es decir, estamos ante el hecho de vernos de pronto frente a regiones o estados que están prácticamente incomunicados del resto de la República por el deterioro de lo que fue la construcción de toda esa complejidad de redes viales y de puentes y demás obras de ingeniería que se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Eso nada más era una acotación final. Adelante. Pedro, gracias. Te voy a habilitar el micrófono. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, profesor Mondolfi. Una pregunta rápida de clarificación. Cuando estaba hablando de los bloques fundacionales del Estado venezolano en el siglo XX, usted mencionó la idea de la creación del Estado moderno con la presencia de planificación y dirigismo. Quería ver si se podía clarificar un poquito más qué es el dirigismo, que nunca había escuchado ese término. Okay. Y la otra pregunta tiene que ver con uno de los comentarios que se hizo antes, que mencionó la idea de ver el pasado como proyecto. Esa frase, si puede expandir sobre esos dos conceptos. Muchas gracias. Okay. No, gracias a ti, Pedro. Bueno, dirigimos en el sentido de papel dirigista del Estado, ¿no? Dirigista del Estado con respecto a las prioridades económicas de la nación, a los planes económicos, hacia dónde debía caminar la economía nacional, de ver al sector empresarial de alguna manera subordinado, por supuesto, a las directrices, al dirigismo practicado desde el Estado. A eso me refiero como dirigismo o planificación. Si lo vamos a estar viendo y sobre todo ya a partir de López Contreras, lo que va a ser el propósito de planificar el rumbo económico del país, ¿no? Por etapas, por periodos, por plazos. El plan trienal, el plan de vialidad, los planes de la nación, el 1, el 5, etcétera, ¿no? En ese sentido, quería usar esa palabra, Pedro. Y lo otro es una frase de Tomás Estraca, que hablaba precisamente de nuestra contemporaneidad y de cómo los gestores del poder de estos tiempos miran el país como un proyecto, es decir, se afincan en el pasado como proyecto, como para hablar precisamente de esa especie de reivindicación nostálgica del siglo XIX, porque pareciera dentro de la narrativa del oficialismo que el país transitó desde esas glorias bolivarianas al advenimiento de la Revolución Bolivariana en 1999, en el año 2000, como si el siglo XX realmente no mereciera más que una nota a pie de página. En ese sentido es lo que lo quería decir, acudiendo a esa frase utilizada por Tomás Estraca, que me parece que visualiza mucho el problema. Es decir, este no ha sido un régimen que ha visto nunca hacia el pasado, hacia el futuro, ha visto hacia las nostalgias del siglo XIX para tratar de ofrecernos un futuro frente a lo que ha sido la complejidad de construcción de lo que significara el siglo XX, tan desmerecido por ellos. No sé si logro atender a tu inquietud, Pedro. Bueno, gracias. Gracias. Ok, hay más preguntas en el chat. César pregunta, ¿dónde podemos leer sobre estas 6 pistas indicativas del siglo XX? Vale, ese es el resultado de muchas lecturas mías. Es decir, esa especie de compendio que yo les compartí es el resultado de muchas lecturas mías. Pero una fuente importante para lo que se refiere a ahondar en el siglo XX venezolano es Manuel Caballero. Manuel Caballero en distintos libros, como pueden ser Las crisis de la Venezuela contemporánea, la historia de los venezolanos en el siglo XX,
allí hay elementos que informan de alguna manera esto que he mencionado. También la obra de Diego Bautista Urbaneja sirve como confiable guía para ver allí elementos propios y distintivos del siglo XX. Pero te reconozco que el catálogo es una confección hecha por mí mismo a partir de notas y de lecturas diversísimas que he hecho sobre el siglo XX venezolano. Podríamos compartir en algún momento otra lista, digamos, de bibliografía, pero recomendaría mucho a Caballero como un autor de iniciación importante, como lo fue Caballero como un gran investigador desde su condición de historiador del siglo XX venezolano. Pero obviamente podemos ir confeccionando unas listas adicionales de lecturas que les sean de provecho, por supuesto. Gracias. Andrea Guedes pregunta, ¿cómo se afirmó que Venezuela entró en el siglo XX con el fin de Gómez, o como se ha dicho? ¿Cree que podríamos decir que Venezuela entrará al siglo XXI después del chavismo? Andrea, yo soy historiador, no soy adivino. Es decir, no froto la bola de cristal. Y además, a ver, lo que sí queda claro es lo siguiente, Andrea, más allá de tratar de limitar mi papel en este caso ante tu pregunta, en el sentido de que no soy futurólogo, ¿no? Ni pretendo serlo. Pero como decía, ningún siglo termina ni comienza con alguna figura ni con un régimen en particular. Por más que esa figura o ese régimen, como quise decirlo, tuviese una enorme ascendencia en el imaginario colectivo de la sociedad, los siglos terminan o comienzan a partir de procesos que no necesariamente se dan incluso desde el poder, sino desde la propia sociedad, de lo que la sociedad ha ido construyendo. De modo que yo precisamente, y la pregunta es buena, Andrea, porque al decir Picón Salas que el siglo XX comienza, como creía él, con la muerte de Gómez, ya estaba personalizando en alguien el fin de un siglo y el comienzo de otro, lo cual me parece una desmesura, porque, insisto, ningún siglo puede reducirse a la desaparición física de alguien, por mayor que haya sido su ascendiente político. ¿De acuerdo? A ver. Muy bien. No quedan más preguntas hasta ahora. Si hay otras que quedan pendientes, por favor, levanten la mano o escríbanlas directamente en el chat. Hay comentarios alrededor de las cosas que nos habías comentado. No sé si quieres que las lea o quieres pasar ya directamente léelas y luego yo termino con lo que tenía en el tintero, okay, que es adelantarles algo acerca de los autores y de los temas que vamos a ir tratando con ellos. Adelante, te escucho. Ok. Wilfredo Puertas había escrito que en el siglo XX, que cree que en el siglo XX en Venezuela empieza con el petróleo, ya que es la explotación petrolera y la renta derivada la que implicará cambios económicos, sociales y políticos en el país. Luego María Rodríguez también comenta que la nostalgia a la que tú te hacías referencia antes del chavismo, tenía esa nostalgia como proyecto político, sería más bien hacia la alternancia de poder y hacia el juego político y de participación y competencia. Bueno, exactamente. Si quieres interrumpir. Alguna nostalgia puede haber, alguna nostalgia puede haber de parte de alguien que es ante eso que usted está diciendo, no ante las evocaciones del siglo XIX. Pero en todo caso, sí. Claro, yo decía que el petróleo va a jugar un papel esencial no solamente en la transformación de la estructura social y económica del país en el siglo XX, eso es cierto, sino que va a ser el que va a resolver el gran problema del siglo XIX, que era la falta crónica de excedentes económicos. Pero no es el único elemento.
Es decir, es un elemento motor, un elemento que va a impulsar y darle consistencia a los grandes cambios que se van a registrar en el siglo XX venezolano. Muchos de los cambios se van a derivar de ello. Tu pregunta es buena porque cabría hacerse una pregunta contrafactual, y es, ¿y sin el petróleo? Es decir, sin el petróleo como generador de ese excedente, el siglo venezolano XX habría sido como el que fue. Es muy difícil saberlo. Pero en todo caso, de lo que sí tenemos es que la industria aceitera, es decir, la industria del petróleo, contribuyó enormemente a generar esos elementos que fueron dándole consistencia al siglo XX venezolano en términos de paz política, en términos de institucionalización, en términos de crecimiento del Estado, en términos de un Estado garantista y asistencialista, en términos de todo lo que ya mencioné, pero ciertamente fue el motor, y por eso lo puse como primer elemento, aunque en orden de importancia los que vinieron después no tienen que ser esos, pero sí como primer aspecto lo que significaba cancelar la falta de excedentes económicos, que fue un elemento crónico en el siglo XIX venezolano. Gracias. Raúl Castillo pregunta, ¿qué factores podrían determinar entonces la entrada de Venezuela en el siglo XXI? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con otra modernización del Estado? Y ese es otro capítulo. Cuando quieran me invitan y hacemos un recorrido por el siglo XXI. Pero claro, cuando me toque hablar a mí del tema, que es al final, voy a hablar de eso. Es decir, ¿qué entendemos por modernidad? ¿Qué entendemos por modernización? ¿Y en qué momento? Y la pregunta es pertinente, pero para guardarla a esos efectos, tiene que ver con qué significa la modernidad en este siglo XXI que estamos transitando, frente a lo que fue el discurso de la modernidad durante el siglo XX. Pero prefiero guardarlo en el tintero porque es un tema que me gustaría desarrollar con ustedes cuando me toque, ya en mi sesión, como autor de ese capítulo. Gracias, Raúl, pero te lo debo. No lo voy a dejar pendiente. ¿Alguien más? Haciendo referencia a lo que estábamos hablando antes de la viabilidad como rasgo fundamental de la modernización, de entrar en la modernización, cosa que viene con Gómez. César Batis comenta, en 1921 Gómez realizó el Plan Carretero Nacional. Fue una manera para poder desplazar más rápido a las tropas para apaciguar a los caudillos que quedaban. Hoy la falta de gasolina, la mala viabilidad y de transporte masivo ayuda al chavismo-madurismo a controlar la conexión de posibles manifestantes y su recorrido hasta Caracas, como el 11 de abril del 2002. Interesante conjetura. Lo que sí es cierto, la política de carreteras del gomecismo sí tuvo sin duda alguna un elemento de tipo militar. Y conectado pues con esa idea de la unificación y control del territorio nacional, sin duda alguna. Y claro, hablando en términos relativos para 1929, lo que podía ser el desplazamiento de elementos militares, ¿no? Comparado con la velocidad con que podían desplazarse en estos tiempos. Pero no fue el único plan vial. Lo interesante, y es lo que vamos a estar viendo en materia de continuidades, y eso sí me toca también a mí al final, que tiene que ver con ese discurso de la modernidad, es cómo no hubo un solo plan vial. Es decir, el plan vial del gomecismo se va a ver luego complementado por el plan vial que va a proponer el trienio 45-48 y después con distintos planes viales, como por ejemplo durante la gestión de Raúl Leoni y más adelante, e incluso antes de Leoni también. Es decir, una continuidad en esa política de vialidad, sin duda alguna. Cuando tú mencionas, a propósito de lo que yo dije, de un país que parece que ha vuelto a fragmentarse, que parece que ha vuelto a cantonalizarse, un país que parece que ha vuelto a agrietarse en términos de lo que entendíamos como país, desde el punto de vista de su unificación territorial.
claro, tú asomas allí unas posibilidades que expliquen por qué. No sé si yo me atrevería a ir tan lejos como tú, pero en todo caso, sí, estamos de alguna manera atestiguando una fragmentación, una dispersión del país. Preocupante, preocupante sin lugar a dudas, una cantonalización nuevamente del país. Que sea una política deliberada, como lo vas a entender tú o no, lo cierto es que lo estamos atestiguando. Y lo estamos atestiguando con dolor, además, cuando vemos los padecimientos y las dificultades. Mencionabas el tema de la gasolina, pero también el tema del estado de la vialidad, de la forma como han ido comprometiéndose el estado de las vías, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejo en tus manos, esa conjetura de si eso forma parte de un propósito con intenciones, pero al menos con intenciones o no, estamos viendo que está ocurriendo. Eso que es la dispersión del país. A ver, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, quedan dos preguntas. Voy con la de Pablo Alas. Las ideologías tuvieron en Venezuela incidencia en las transformaciones políticas y sociales en el siglo XX. Es decir, ¿el motor intelectual produjo transformaciones o las transformaciones se dieron más por hechos accidentales o a hechos más pragmáticos? Ese es Pablo, ¿no? El que pregunta. Bueno, Pablo, lamento decirte que ese también es tema de mi última intervención. Es decir, ese discurso de la modernidad y las ideologías que compitieron, pero además no solamente que compitieron tales ideologías, sino cómo hubo, más allá de los antagonismos y de las competencias, espacios importantes para la construcción de un consenso programático, pese a ideológicas, como hubo, sin embargo, puntos de encuentro, puntos de coincidencia con respecto a lo que podríamos llamar el proyecto nacional. Algo que empieza a darse con enorme claridad o con mayor claridad, digamos, en términos de actuación de esas voces que dices tú, que portavoces de distintas ofertas en lo político a partir del año 36. Pero sí, lo interesante además es que más allá de esos antagonismos, como hubo espacios importantes para construir convergencias y consensos en torno a un proyecto nacional compartido o significativamente compartido. De eso voy a hablar también, Pablo. Ok, entonces esa la guardamos también para la otra sesión. Sí, y no lo voy a dejar marcado. Ok. Terminamos con la pregunta de Marcelo Guerra. En el siglo XX persistió la confrontación entre las dos grandes corrientes contrapuestas que han marcado la vida nacional, el centralismo y el federalismo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? A ver, déjame tratar de sintetizar una respuesta a un problema tan complejo. La centralización o el Estado moderno centralizado, como quise insistir en ello, va a ser una característica muy visible, una de las más visibles del siglo XX venezolano. A expensas de lo que va a significar, en cierta forma, para no dramatizar en exceso, el hecho de que se silenciaran las voces y las aspiraciones regionales frente a esa fórmula de poder centralizado. De alguna manera, el siglo XX también va a atestiguar momentos importantes de oxigenación para las regiones venezolanas. Va a ocurrir, por ejemplo, durante el primer gobierno de Rafael Caldera, por poner un caso, un ejemplo, a través de la creación de corporaciones regionales de fomento. Pero en todo caso, la centralización como proceso, si bien va a arrojar como resultado ese país del siglo XX, no va a dejar entre sus dolencias
el hecho de que el resto del país le costara expresarse ante esa centralización del aparato del Estado. Y es cuando, obviamente, en algún momento final del siglo XX, los últimos 20 años, comenzará a tratar de descomprimirse esa urgencia de darle mayor cabida a la participación regional. Cosa que tiene una larga explicación. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo en tan pocos minutos. Y es la idea de que del siglo XIX se hereda equivocadamente, en cierta forma, la idea de que federación es sinónimo de caos, o todo lo que signifique algún tipo de dinámica federal es sinónimo de disolución o de amenaza al poder, a la autoridad central. Y eso de alguna manera justifica o sirve de justificación al hecho de que el siglo XX haya hecho de la centralización del poder una garantía para la paz política, pero sobre la base de sacrificar o de silenciar legítimas aspiraciones regionales. Lo que pasa es que, claro, no sé si estoy siendo demasiado rudo en tratar de sintetizar un problema que es la forma como se justificó en términos de discurso la construcción de ese Estado centralizado como una garantía frente a el supuesto caos o la propensión a la violencia política resultante de un país donde hubiese una forma de distribución distinta del poder. Bien, si terminamos con las preguntas, yo lo que puedo hacer estos últimos 6 minutos, hablar entonces de los invitados que vamos a tener, de cómo va a ser esta dinámica. Yo quiero que esto sea una conversación de ustedes con los autores y conmigo. Esto le da cierta agilidad al formato. No va a ser o escucharme a mí hablar, sino hablar yo con el autor y ustedes con el autor y conmigo, y convertir esto en una conversación múltiple que haga mucho más fluido y mucho más grato el rato que vamos a estar reunidos en torno a estos temas. Y precisamente pensando en particularidades y excepcionalidades del siglo XX, fue que yo concebí la idea de que el libro se viera gobernado por la idea de una mirada plural en torno al siglo XX, en el cual tuviese cabida, en primer lugar, el tema de los partidos políticos, algo sobre lo cual nos va a hablar Guillermo Veledo la semana entrante, y él va a abordar no solamente el tema de los partidos políticos modernos y de sus programas, sino también la dinámica que describieron esos partidos, la forma como esos partidos se distinguieron de cualquier noción que sobre partidos se tuviera en el siglo XIX, cómo se fueron construyendo esos partidos de masa en el siglo XX, cómo se sostuvieron sobre la base de un sistema electoral competido, cómo llegaron esos partidos de masa en algún momento a ver restringida su actuación cuando fue el caso de que así ocurriera, como ocurrió durante el decenio militar 1948-1958, pero también cómo esos partidos de masas se distinguieron de los llamados partidos de gobierno o incluso de lo que podría definirse como masas regimentadas, como fue el caso durante el quinquenio de Marcos Pérez Jiménez. Luego, el otro tema que nos va a reunir la semana después de Guillermo Veledo, de tener a Guillermo Veledo alternando con nosotros, es el caso de la cultura electoral del venezolano. Y ese tema lo va a desarrollar Diego Bautista Urbaneja. Y se va a dedicar al tema desde el punto de vista de lo que significó la construcción electoral durante el siglo XX y sobre todo cómo fue que ese ejercicio electoral devino en una robusta rutina que se fue integrando al músculo venezolano luego de varias décadas de gimnasia ciudadana. Por ese camino es que nos va a meter Diego Bautista Urbaneja sin dejar de hacer referencia a lo que pudieron haber sido las prácticas electorales en el siglo XIX, para que sirva de contraste a las novedades desde el punto de vista electoral del siglo XX. Luego, el tercer tema que le sigue es el de las Fuerzas Armadas, que va a estar a cargo de José Alberto Olivar. Y la idea mía
cuando invité a Olivar a incorporarse a este volumen como autor, era para que él no se refiriera a lo que resulta sobradamente conocido cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, que es la tentación militar de intervenir en la política, sino más bien para que abordara el capítulo sobre las Fuerzas Armadas a partir de lo que significara su específica modernidad frente a lo que pudo haber sido el elemento militar que le antecediera en el siglo XIX. Es decir, cómo se dio el desarrollo y la institucionalización de las Fuerzas Armadas en el siglo XX, cómo fue que se comenzó a dar el proceso de especialización académica de su oficialidad, cómo se dio el proceso de experticia alcanzado en sus centros de enseñanza, cómo se dio además el diseño curricular en los centros de enseñanza militar, los diseños doctrinarios, e incluso algo importante, como lo fue el hecho de la institucionalización de las Fuerzas Armadas, vista en este caso a través de las leyes, tanto orgánicas o especiales que pudieron haberse visto aprobadas a tal efecto durante el siglo XX. Es decir, ver las Fuerzas Armadas como una construcción distinta a la idea de las Fuerzas Armadas como elemento portador de la tentación de intervenir en lo político, que es una visión que probablemente más comúnmente manejamos al respecto. La otra sesión que le sigue a la de Olivar es una especie de sesión en homenaje a Andrés Stambuli, quien contribuyó con un capítulo para este libro y que, sin que me alcancen las palabras para expresar mi dolor, lo perdimos, Andrés, hace 2 meses atrás a consecuencia del COVID. Pero como su contribución perdura, y es lo que queremos poner de relieve y mantener en ese sentido en alto la memoria de lo que significó la contribución académica de Andrés Stambuli, Guillermo Aveledo y yo hemos querido pensar en hacer esta sesión sobre el capítulo que él escribió, que nosotros asumamos la voz de lo que Andrés quiso expresar en ese capítulo al hablar precisamente de la construcción del Estado moderno, cómo se fue consolidando ese Estado, cómo se dio el desarrollo institucional de ese Estado, cómo actuó ese Estado ante la sociedad y sobre todo incluso cómo ese Estado terminó entrando en crisis y cómo se generaron al mismo tiempo a finales del siglo XX fórmulas y visiones para tratar de oxigenar a ese Estado, para tratar de que ese Estado garantista pero sobredimensionado cogiera un segundo aire, al igual que el propio proyecto democrático, algo que obviamente abordaremos en relación a lo que significó también en ese contexto del advenimiento de la antipolítica, a pesar de los esfuerzos de reforma y de autocorrección que se propusieron para justamente convertir al Estado en un Estado proveedor, pero más eficiente de lo que había podido ser hasta entonces en muchos sentidos. En penúltimo lugar, vamos a tener de invitada a Carole Leal, directora de la Academia Nacional de la Historia, quien va a abordar un tema que a mí me interesó mucho cuando me lo propuso como tema para el libro, porque de alguna manera sintetiza su mirada como antropólogo y a la vez como historiadora, que es el tema de los símbolos y ritos de la transmisión del poder presidencial durante el siglo XX, y no solamente los aspectos intangibles de esas ceremonias, sino también los aspectos tangibles y cómo esa cultura de la transmisión del mando del poder se fue cimentando cada vez más sobre la base de disposiciones estrictamente articuladas, tanto en la Constitución o en las distintas constituciones que rigieron en el siglo XX, como en leyes referidas a estos ritos protocolares del poder, y cómo además esas ceremonias de transmisión de mando dinamizaron la política de la alternabilidad durante el siglo XX. Y yo cierro al final con un epílogo de este recorrido que está basado en mi capítulo
sobre la modernidad, como les decía, en el siglo XX, qué se entendía como modernidad en el siglo XX, la modernidad como un anhelo, la forma como un cierto elenco de ideas, de representaciones, referentes y símbolos fueron incorporándose al imaginario del venezolano como elementos modernizadores o como expectativas de modernización durante ese siglo. Es decir, no solamente lo que la modernidad significaba desde el punto de vista de la construcción institucional de la República, o lo que significó la modernidad con base en indicadores materiales de logros materiales, es decir, infraestructurales y de otra naturaleza, sino a nivel discursivo, que tiene que ver con lo que sobre las ideologías, cómo compitieron, cómo apostaron a construir ese discurso de la modernidad, qué ofertaron esas ideologías como parte de ese discurso de la modernidad. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y por lo cual les insisto mucho en la importancia de hacer las lecturas previamente que correspondan a cada sesión para que redunden en un ejercicio de mayor aprovechamiento para ustedes y que además puedan tener ya, digamos, en el tintero preguntas o comentarios sobre aspectos que de pronto el invitado y yo no mencionemos respecto a su capítulo, sino alguna esquina que no hayamos atendido del capítulo que les haya llamado la atención a cualquiera de ustedes. Para terminar, sencillamente, insistir en la idea de que esto es una mirada en torno a un siglo, por tanto es una mirada larga, es una mirada que propende o va a propender a poner más de relieve las continuidades que las rupturas que pudieron haberse dado a lo largo del siglo XX, rupturas que a veces resultaron ser más aparentes que reales, y en todo caso, que por encima de lo conflictivo o de los momentos de rupturismo que pudo haber experimentado el siglo XX, está el empeño puesto por mí como editor y de los autores como invitados a colaborar en el libro y a conversar con ustedes, de hablar más bien sobre los grandes consensos, las grandes continuidades que se fueron construyendo dentro de estas distintas órbitas temáticas que ellos van a ir abordando. Estado, institucionalización del Estado, de las Fuerzas Armadas, partidos políticos y demás temas que hemos querido adelantar como parte del programa de lo que vamos a estar recorriendo juntos. Bueno, muchas gracias. Fue una sesión de mucho provecho. Repito que estoy muy complacido con la altísima calidad de los participantes y bueno, y espero, por supuesto, que se convierta en esto en unas sesiones muy dinámicas a partir de este formato que estamos ofreciendo novedoso de parte de Proyecto Base. Rodrigo, si quieres despedir tú, por favor, sí, insistiendo en dónde están las lecturas y dónde está el cronograma, sí, para que nadie esté extraviado durante la travesía. Nosotros enviamos las lecturas vía email con el documento de bienvenida. De todas formas, si tienen dudas, por favor escríbanme directamente a mí o a Gabriela Zambrano, que también es parte del equipo. Nos pueden encontrar en el grupo de WhatsApp sin problema, o nos pueden escribir directamente a nuestro email de info@proyectobase.org. Antes de despedirnos, me gustaría comentarles un par de cosas. Lo primero es que nosotros grabamos todas las sesiones y nosotros les haremos llegar estas sesiones después vía email y vía WhatsApp, por si quieren retomarlas o si no tienen la capacidad de verla en algún momento, verla en diferido, pero que sepan que tienen esa herramienta también disponible ahí. Dos, también lo que comentó el profesor de las lecturas, de hacer el esfuerzo de leer las lecturas antes de las sesiones, para que lleguen preparados a las sesiones y más bien vengan directamente con preguntas y la dinámica sea mucho más provechosa. Y agradecerle además también, bueno, primero al profesor, gracias por la sesión y siempre estar pendiente y ayudándonos con todo esto. A Gabriela Zambrano también del equipo Proyecto Base, que nos ayudó muchísimo con la preparación de los cursos, y en especial a Gabriela Lepage de la Fundación de Cultura Urbana y a Germán Sifontes. Con esto terminamos y nos vemos la próxima semana, el martes. Con ese ladrido terminamos.
y nos vemos el próximo martes con los partidos políticos. Hasta luego. Buenas noches a todos.